Shalom, bendiciones, bendiciones, buenas noches, buenas tardes, buenos días, sea la hora que usted esté viendo este video. Esperamos que esta clase sea de bendición como todas las veces que nos reunimos para estudiar la escritura. Nosotros nos hemos dado la tarea de entender todo lo que es el compendio de libros conocido como el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah o los escritos del primer siglo desde su contexto. Sabemos que las cartas tienen una dirección, tienen un porqué, tienen un propósito. Y en el primer siglo no se conocía lo que nosotros conocemos ahora como Nuevo Testamento. Estaba lo que era la Biblia hebrea, que iba de Génesis hasta Malaquías o hasta Segunda de Crónicas, dependiendo del orden que usted la vea. En el orden de la Biblia hebrea es Segunda de Crónicas. En el orden que más adelante iba a usar lo que es la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante se queda en Malaquías. Por eso nuestras Biblias terminan en Malaquías. Si usted va a una Biblia hebrea, va a terminar en Segunda de Crónicas, en donde están en el exilio y regresaron del exilio. Entonces, tenemos que entender que cuando Pedro, Pablo, Jacobo, o conocido como Santiago, el mismo Judas, los evangelios, la carta a los hebreos, el Apocalipsis de Juan, tienen un contexto, van escrita a una audiencia, usan un lenguaje, como hemos visto ya en las clases pasadas, tienen un lenguaje, expresiones idiomáticas, que se conocían en ese entonces. Mucha gente se centra en decir, no, pero tenemos que estudiar la escritura hebrea. Lamentablemente no podemos dar por sentado que los escritos del primer siglo se escribieron en hebreo. Hay mucha gente por ahí que lo afirma y dice, no, fueron escritos en hebreo porque los escritores eran hebreos. Pero no tenemos ninguna prueba. No tenemos nada que nos deje saber que estaban en hebreo. Los manuscritos más antiguos con los que se cuentan están en griego y por lo tanto es con lo que tenemos que trabajar. Pero aunque están en griego, podemos ver el lenguaje, podemos ver la mentalidad y podemos ver el sistema de la Torá dentro de estos escritos, y esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la carta a los Corintios, tenemos que entender que Corintios, Pablo en la primera carta se está dirigiendo a una congregación que tenía un problema en específico y les está hablando acerca de los aspectos de santidad, porque ahora son parte del pueblo del convenio que tiene que vivir en santidad. Entonces ahora tenemos que ver qué es el concepto de santidad dentro del pueblo de Dios, al cual los gentiles, en este caso los corintios, la gente de Corinto estaba viniendo, y por eso vemos expresiones como no puedes servir a la mesa del Señor. Ahora entra lo que es Pesaj, la mesa del Señor, y la mesa de los demonios. ¿Cuál es la mesa de los demonios? La mesa de los demonios tenemos, si la vemos en el contexto, vamos a entender entonces que había unos juegos que se llamaban los juegos ísmicos de la isla de Ismia, en la cual alguna gente que tenía un alto nivel venía y participaba, pero en esos juegos había culto imperial, había comida sacrificada a los ídolos, había muchas cosas que se hacían. En una ocasión Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Por qué? Porque Pablo era un ciudadano romano que podía hacer muchas cosas, y por eso dice, hey, en mi estatus de ciudadano romano, muchas de estas cosas me son lícitas, pero en cuanto a la Torá, no me convienen. Y ahí es donde vemos entonces ahora la gran diferencia del lenguaje, y entendemos, cuando Pablo estaba diciendo esto, se estaba refiriendo a esto. Eso es lo que nosotros queremos proyectar, y por eso semana tras semana venimos, porque queremos entender. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, ya lo hemos hablado muchas veces, habla de una armadura y habla de una guerra espiritual. Usted no se ha preguntado por qué Pablo utiliza el concepto de guerra espiritual únicamente en la carta a los Efesios. En ninguna de sus otras cartas habla acerca de el concepto de guerra espiritual como si lo habla en la carta a los Efesios. En Éfeso, ¿dónde estaba Éfeso? ¿Cuál era la creencia de Éfeso? Éfeso tenía el templo de Afrodita, o de Afrodita, Artemisa. Y mucha de la gente que había venido al evangelio
practicaba la magia, practicaba la hechicería, practicaba muchas de estas cosas que eran comunes en la región de Éfeso. Entonces Pablo, ahora, estos creyentes que salieron de este mundo, ahora se están preguntando, ¿este mundo tendrá poder o tendrá control sobre nosotros? Y por eso Pablo ahora les reafirma, no tienen lucha contra carne ni sangre, en un lenguaje que ellos entendían, que no lo vemos en otras cartas. Y eso es entender la escritura desde su contexto y viendo expresiones idiomáticas, viendo todo lo que los autores estaban queriendo transmitir. Por eso lo estudiamos de esta manera. No es que no. Y mire, una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos al estudiar la Biblia desde este ángulo o desde esa perspectiva es que muchas veces va a chocar con algunos dogmas que todavía venimos acarreando, va a chocar con algunas teologías que creemos y va a ser un reto para nosotros. Por eso es que mi consejo es, si usted quiere realmente entender la Biblia, tiene que verla a través de los ojos del contexto y dejar su dogma y su teología en la mesa un ratito por ahí. No es que se va a deshacer de ella. Yo no le estoy diciendo deshágase de su teología por completo, no, porque va a estar ahí. Pero que su teología y su dogma no interfieran a la hora de ver el texto. Porque si yo tengo mi teología, yo tengo mi dogma, yo voy a querer ver en el texto lo que se alinee, lo que se ajuste a mi teología y a mi dogma. Y entonces hay un interés de conflicto, porque ahora yo no dejo que la escritura me hable, sino yo le hablo a la escritura. Yo entiendo esta cosa así y quiero verla ahí. Y créame, lo vamos a ver. ¿Por qué? Yo fui pastor cristiano por 16 años. Y yo siempre veía cosas en la Biblia. Yo no era que me inventaba las cosas. Yo veía las cosas en la Biblia, yo las enseñaba y yo las predicaba, y yo nunca dije, esto me lo voy a inventar. No, en mi mentalidad, en mi mente teológica, yo veía el texto y yo decía, esto es esto y esto y esto. Me armo tremendo sermón y ahora lo enseño. ¿Estaba mal? No, porque desde mi perspectiva yo estaba haciendo lo que estaba bien para mí. Desde la perspectiva bíblica estaba yo alejado. Y muchas veces estaba yo fuera del contexto y lo que yo hablaba no tenía nada que ver con lo que está escrito en la Biblia. Así es que desde mis sentimientos y desde mi perspectiva yo estaba bien. Y no había nadie que me dijera, tú estás mal. Y eso es lo que pasa en el sistema cristiano hoy en día. Que ellos están bien. No le podemos decir que están mal. Pero bíblicamente, si nosotros nos ponemos a estudiar y somos sinceros, nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que se hablan están fuera del contexto. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando dejamos que la Biblia nos hable fuera de nuestro dogma y de nuestra teología. Por eso es que yo, últimamente, yo no me meto con el sistema de creencias, porque si la persona me pregunta, yo le voy a dar una respuesta. Si la persona no me pregunta, yo no tengo por qué meter mi cuchara donde no debo. Si la persona no quiere saber, está contenta, está convencida de lo que está haciendo es correcto y está bien, yo no soy nadie para decirle, mira, aunque yo sepa que la verdad y la realidad es otra. ¿Por qué? Porque tiene que haber un despertar en la persona de decir, oye, como me pasó a mí. Las veces que yo me paraba, y este es un chiste que hago siempre, porque por más que lo hablo, es algo sincero. Las veces que yo me paraba desde la plataforma y yo estaba enseñando, yo decía, y Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro dijo, no, Señor, no te niego. Y un predicador carismático que se paraba en la plataforma y ya se imaginará usted, y de repente el gallo empezaba kikiriki una vez, y luego el gallo kikiriki otra vez, y kikiriki otra vez. Yo estaba bien. La Biblia dice gallo, yo estaba predicando acerca del gallo y yo hacía el sonido del gallo y yo estoy bien. Cuando voy a ver la Biblia en el contexto, un video que hizo el pastor Walter, de ahí fue que lo aprendí yo, y que él empieza a hablar en el contexto del templo. Cómo se movía el templo, quién era el que venía. La palabra Gaber, que después se confundió y fue traducida como gallo, pero Gaber es el que anuncia, el que canta. Entonces era el que decía,
Sacerdotes a su lugar una vez, levitas a su lugar 2 veces, israelitas a su lugar, porque va a empezar el servicio del templo y van a traer la ofrenda matutina. Entonces las 3 veces era el Gaber cantando, sacerdotes, levitas y el pueblo, los israelitas. Entonces cuando yo entendí eso, yo dije, Dios mío, ¿y qué otras cosas hay que yo he hablado, las he dado por sentadas y estoy firmemente convencido que han sido así y que no son así? Y empezó mi jornada en darme cuenta de que hay muchas cosas que a veces no entendemos porque no las vemos dentro del contexto. Y esa es mi pasión. Mi pasión es enseñar la Biblia dentro del contexto, y dentro del contexto me he encontrado con un mundo que es el mundo del antiguo Medio Oriente, los mesopotámicos, los babilónicos, los egipcios, me he encontrado con los persas, me he encontrado con los griegos, me he encontrado con los romanos, me he encontrado con todo este mundo de información que ahora me ayuda a ver la Biblia en su mundo, en su contexto, dentro de su tiempo, dentro de su espacio, y ahora puedo entender un poquito, porque no es que ahora súper entiendo la Biblia, pero puedo entender un poquito mejor la escritura. ¿Y de qué me sirve entender un poquito mejor la escritura? Que entiendo el mensaje de Dios y ahora lo puedo traer y lo puedo aplicar a mi vida y lo puedo vivir de mejor manera. Eso es el enfoque. No crea que queremos presentarnos cada semana como que, mira cuánta información saben, mira todo. No, sino para que cada uno de ustedes, los oyentes, despierten esa chispita de decir, hey, hay un mundo inmenso detrás de lo que yo creo. Hey, hay una gran cantidad de información que yo no he considerado. Déjame considerar esa información. Y así vamos creciendo, vamos madurando y vamos viendo que la Biblia es un mensaje que trasciende generaciones, pero cuando entendemos el mensaje original. La esencia trasciende generaciones. El mensaje tenemos que entenderlo en su contexto original. ¿Okay? Yo creo que como introducción estuvo bueno eso. Así es que vamos a ver ideales de parentesco y lectura de los escritos del primer siglo o Brit Hadashah. Hay muchas formas en que la experiencia de la iglesia primitiva o los primeros creyentes se cruza con las instituciones sociales del parentesco y el hogar y con el ethos. Acuérdense esta palabra ethos. Cuando nosotros vemos esta ethos, es un sistema de creencia. No sé si me la va a dar aquí. Ethos. Ethos es un vocablo griego que significa costumbre, carácter, modo, hábito. O sea, el primer siglo tenían una costumbre, un carácter, un modo, un hábito. En la antropología cultural es el conjunto de ideas y creencias que la mayoría de las personas de un grupo étnicamente delimitable tienen acerca de los problemas fundamentales. Designa una norma o vida o comportamiento que es aprobado por la gente y que expresa una escala de valores útiles para el cuerpo social. El ethos señala el carácter, el sentimiento, la naturaleza moral o creencias guiadoras, distintivos de una persona, grupo o institución. El ethos es un elemento fundamental de la cultura propia. El ethos burgués, el ethos proletario puede darse también en la pequeña tribu o el pueblo primitivo. O sea, ya estamos hablando que el ethos, en este documento que estamos leyendo aquí, es el ethos, lo que creían los primeros creyentes. La más obvia es la experiencia de extraños a través del Mediterráneo, reunidos en una nueva familia, la familia de Dios. Están viniendo mucha gente a ser parte de la familia de Dios. La semana pasada hablamos de esto. Usted puede ir a ver el video y en una hora explicamos lo que era familia de Dios y qué significa pertenecer a la familia de Dios. En virtud de su confianza en Yeshua, su recepción del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, su nacimiento de lo alto o su adopción por Dios el Padre. Los primeros líderes creyentes como Pablo, Juan y el autor de Primera de Pedro dedican mucho espacio a hablar del modo en que se forma esta nueva alianza, trazando las nuevas líneas de descendencia que reclaman a los creyentes. Por ejemplo, ahora los va a remontar a la descendencia desde Abraham a través del Mesías, la semilla, lo que hace Pablo en Gálatas, haciendo de los creyentes los herederos de las promesas en Gálatas. Mire, muchas veces nosotros
En el sistema tradicional se usa el libro de Gálatas para decir, no, el libro de Gálatas es la defensa perfecta de que ya la Torá, la ley, ya no tiene validez y que ahora en el Mesías estamos sobre la ley, porque maldito el que es colgado en un madero y el Mesías nos libró de la maldición de la ley. Ya no tenemos que guardar la Torá. Pero realmente, si usted se pone a ver el contexto de la carta de Gálatas, tiene que ver con adopción y cómo los gentiles, los que no eran parte del pueblo de Israel, que están viniendo al convenio, son adoptados y ahora son parte de la familia de Dios. Tiene que ver con la identidad. Por eso se discute. Vinieron unos de Jerusalén que decían, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, no pueden participar al reino de Dios. Y aquí entramos en otro punto entonces. ¿Qué realmente significaba ser salvo en el primer siglo? Porque hoy, si usted le pregunta qué significa ser salvo, a 20 personas le van a dar 20 diferentes respuestas. La gran mayoría va a decir, ser salvo es que Dios me perdonó de mis pecados y ahora no tengo que cumplir una condena en el infierno y me prometió vida eterna en el cielo. La gran mayoría le va a decir eso. En el primer siglo, y en el contexto judío, en el contexto hebreo, ser salvo tenía que ver con la redención cuando el Mesías viniera y defendiera al pueblo de sus enemigos, edificara su templo y entonces el Mesías gobernara sobre todas las 12 tribus que regresan a la tierra prometida. Hay una gran diferencia. Entonces ahora la tarea que le voy a dejar, la tarea que usted tiene es preguntarse, ¿cómo es que fuimos de un concepto en donde este era el concepto judío, el concepto, se lo voy a probar, porque a mí me gusta probarle las cosas. No probarle, sino para que validarle las cosas. Déjeme clarificar el lenguaje. No probarle, validarle las cosas para que usted lo pueda ver con sus propios ojos. Si nosotros vamos al libro de Hechos, en el capítulo 1, vamos a encontrar que Yeshua murió, resucitó. Y si leemos el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, dice, reuniéndolos, Yeshua les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, dentro de pocos días. Oiga bien, porque hay una promesa. Él les está diciendo, quédense aquí. Él murió, resucitó. Ellos creen que es el Mesías. Ya quedó establecido que ellos creen que es el Mesías. Más aún ahora que se ha levantado entre los muertos. Dios lo levantó entre los muertos. Ellos están seguros de que es el Mesías. ¿Cuál es la siguiente preocupación que ellos tienen? Lo que esperaba todo Israel. Aquí viene, versículo 6. Entonces, los que estaban reunidos, los 120, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Esa era la salvación. Y ellos se lo preguntan, hey, ¿se completará la salvación contigo ahora que el Padre te resucitó de los muertos? ¿Y cómo era la salvación? Lo vemos en la mente judía o en la mente hebrea del primer siglo. Ellos querían, restaurarás en este tiempo el reino a Israel. ¿Y qué era restaurar el reino a Israel? Las 12 tribus, un templo, un rey hijo de David y victoria sobre los enemigos. Eso era restaurar el reino, tal como fue con David, fue con Salomón, y no pudo ser más porque después de Salomón se dividió el reino. Entonces, ahora estamos entendiendo que por eso, cuando vemos en el capítulo 3, versículo 21, y hay algunos versículos que me voy aprendiendo, así es que dice versículo 19, por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y él envía a Yeshua, el Mesías, designado de antemano para vosotros. Él está diciendo, Yeshua es el Mesías, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Pedro está diciendo, hermanos, Yeshua
los cielos están reteniendo a Yeshua hasta que se restauren todas las cosas. Ahora, en la mente teológica, aquí es donde viene el problema, porque seguimos viendo ese texto con la mente teológica. Pregunte, en el mundo cristiano va a tener una postura. ¿Qué significa hasta la restauración de todas las cosas? Bueno, la restauración de todas las cosas es que los judíos acepten a Jesús como su Salvador y entonces se restaure todo para que nos vayamos al cielo. En la mayoría de teología y dogma va a ser así. En la teología y dogma de raíces hebreas, ese versículo significa en los diferentes grupos diferentes cosas. Algunos grupos dicen eso significa que ya no hay templo porque es un templo de piedra y muchas otras cosas. Pero la realidad es que la restauración de todas las cosas es que va a restaurar al reino de Israel como lo fue en su esplendor y belleza con David. Por eso dice, levantará el tabernáculo caído de David, para que todos los hombres busquen al Señor. ¿Qué? Ve que cuando estudiamos la Biblia nos complicamos menos la vida y vamos entendiendo y vamos dejando que la Biblia nos vaya diciendo lo que nos tiene que decir. Los primeros líderes, hablamos hasta aquí, Gálatas, y explicando una gran variedad de situaciones, las implicaciones de ser pariente para la interacción entre los creyentes. De hecho, nada parece impulsar tanto la ética neotestamentaria como los temas de parentesco, desde mostrarse verdadero hijo de Dios, encarnando las características de Dios y del Mesías, el motivo de semejante a los padres, semejante a los hijos, hasta reforzar el espíritu de hermandad entre los hermanos y hermanas de la familia de la fe y cerrar el paso a comportamientos poco familiares como la competitividad, la división, la pugna por la precedencia y otros similares. Otra importante vía de reflexión se refiere a la interfaz entre el hogar de la fe y los hogares naturales. Las congregaciones, la iglesia creció como un movimiento doméstico. Con frecuencia, los primeros misioneros, los creyentes, reunieron una congregación en torno a una cabeza de familia, convertido, y a su familia, como Estéfano, Cayo, Cloe en Corintio, Lidia y el carcelero en Filipos, Filemón en Colosos. Mire, nosotros leemos las cartas, pero ¿cuántos de ustedes han visto que había líderes de familia? Estéfano, Cayo, Cloe estaban en Corinto. Lidia y el carcelero en Filipos. Filemón en Colosas. Los creyentes se reunían para adorar, orar, escuchar enseñanzas y partir el pan en la casa de uno de sus miembros. Los misioneros y maestros viajaban de casa en casa mientras llevaban a cabo su labor en las ciudades del imperio. Las esposas, los hijos y los esclavos de hogares no creyentes también se convertían a la nueva fe y tenían que negociar las tensiones de la fidelidad al Dios único y las expectativas de sus maridos, padres y amos no creyentes. Esto era un gran problema. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos ponemos a ver que había familias en donde el padre se convertía y era líder de toda la familia. Había familias en donde había mujeres, hijos y esclavos, en donde el pater familia, el líder de la casa, no se convertía. Y entonces ahora, ¿cómo le hacemos? Porque esa familia tenía que seguir lo que seguía el pater familias y muchas veces tenía dioses del hogar. Lo vimos la semana pasada, había altares en las puertas de los hogares en donde esa casa estaba dedicada a los dioses de los padres. Entonces, ¿cómo le hacían? Había un conflicto. ¿Usted cree que ahora cuando la persona dice es que yo no sigo, yo le sirvo al Señor, pero mi esposo no, yo le sirvo al Señor, pero mis papás no, pero sí, pero ahora no tienes un imperio que pudiera perseguirte como si lo hacía el primer siglo? Porque acuérdate, declarar o adorar a otro señor, en este caso, cuando Dios le da la autoridad a Yeshua, ahora dice que si tú confiesas que Yeshua es tu amo, tu Kyrios, ahora tú estás diciendo, ya mi Kyrios, mi Señor, mi amo, no es el César, es Yeshua.
Y entonces hay un gran problema, porque en la Biblia lo encontramos. De hecho, en la Biblia encontramos ese gran problema que se tenía. No era tan fácil. Mire, yo preparo la enseñanza y de una manera, y después a la hora de enseñarla empezamos a ir por otro, pero no hay problema. Déjeme llego por aquí. Capítulo 17. Aquí está, capítulo 17. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, según su costumbre, Pablo enseñaba a las sinagogas. ¿Cuándo abrían las sinagogas? En Shabbat. ¿Qué se leía en las sinagogas? La Torá y los profetas, la Torá y los escritos, Torá y la Haftará, como se hace hoy en día. Fue a ellos por 3 días de reposo, 3 días consecutivos, 3 Shabbats consecutivos. Discutió con ellos basándose en las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La Biblia hebrea, no había Nuevo Testamento. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo: este Yeshua, a quien yo os anuncio, es el Mesías. Pregunta: ¿cómo le hacía Pablo para hablar del Mesías si no tenía los 27 libros que nosotros usamos para predicar a Cristo y un mensaje cristocéntrico? Y Pablo solo tenía 39 libros o 24, dependiendo de la versión. Sí, porque en un tiempo, Primera y Segunda de Reyes eran un libro, Primera y Segunda de Crónicas eran un libro, Nehemías y se me olvidó el otro. ¿Dónde está? Esdras y Nehemías eran un libro, y entonces se iba cortando la cantidad. No es que hubiera menos libros, estaba la misma cantidad de libros, pero divididos de diferente manera. No lo sabía, ¿verdad? Quizás algunos no lo sabían. Así era. Primera y segunda eran un solo libro. ¿Cuáles eran? Pergaminos. No había división, no había capítulos, no había versículos. Entonces, Pablo dice, capítulo 17, explicando y presentando evidencia con las escrituras de Génesis a Malaquías, presentaba evidencia que el Mesías padeciera, resucitara de entre los muertos. ¿Cómo le hacía? A veces tenemos que preguntarnos y decir: oye, ¿cómo le hacía Pablo para presentar al Mesías si no tenía todos los recursos que nosotros tenemos? ¿O será que con los recursos que nosotros tenemos hemos desvirtuado el mensaje que realmente tenía que ser? Porque para el cristiano dice: no, para nosotros los documentos que tienen validez es el Nuevo Testamento. Sí, pero los estás viendo desde una mentalidad teológica. Y eso fue lo que pasó en el primer siglo. Cuando viene San Agustín, cuando viene Policarpo, cuando vienen los llamados padres de la iglesia y empiezan a filosofar, a hacer filosofías en cuanto a los escritos bíblicos, la Biblia hebrea y los escritos de los discípulos, y empiezan a crear sus teologías, y de ahí se empieza. Pablo usaba las escrituras, que ya definimos que era Génesis a Malaquías. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios. Esta palabrita, griegos temerosos de Dios, no es gente inconversa, porque tenemos que ponernos a pensar: ¿qué era un temeroso de Dios? Mire, no sé si esta es la manera en la que yo estudio, que es la manera que me ha enseñado Moré Rico Cortés, y la manera que me ha dado mucho resultado. Nos va a decir aquí: temeroso de Dios es una persona, eran personas devotas y temerosas de Dios.
Algunos piensan que los temerosos de Dios constituirían una categoría social intermedia en la clasificación binaria entre judío y pagano. Estaban entre medio, que habitualmente suponemos que caracterizaba la visión judía del mundo. Pero esta idea no es útil, puesto que los judíos de entonces hacían efectivamente una distinción fundamental entre los judíos y paganos. Pero eran las personas que estaban, que aceptaban el mensaje y que no se habían convertido todavía. Mucha información por aquí, pero no está la que yo quiero conseguir. Era una persona que había aceptado el mensaje, no había hecho circuncisión, porque circuncisión era la conversión y a eso se les llamaba prosélitos. Así es que en el primer siglo había tres tipos de gente. Y las tres tipos de gente asistían a la sinagoga. Eso quiere decir que si un temeroso de Dios iba a la sinagoga, no iba a la iglesia el domingo, iba a una sinagoga en Shabbat e iba a escuchar la Torá y los profetas. En el primer siglo no había iglesias. No al menos en los primeros 80, 90 años del primer siglo. Después empezaron las iglesias a reunirse en domingo y en las casas. Pero al principio, los únicos lugares de reunión eran las sinagogas en Shabbat, en donde se leía la Torá y los profetas. Entonces, a la sinagoga llegaban los judíos, se sentaban enfrente, llegaban los prosélitos, que eran los conversos, se sentaban en medio, y llegaban los temerosos o los de la puerta, que estaban a la puerta. Por eso, cuando nosotros volvemos a la Biblia, pasaje que estamos leyendo, ahora la perspectiva es diferente, porque dice, estaban en la sinagoga, había judíos, había prosélitos, y algunos de ellos creyeron, y se unieron a Pablo y Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios. Estaban en la puerta, y ahora ellos, y muchas mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jason y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, oiga bien el mensaje, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Jason los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César. Era un delito. ¿Cuáles eran los decretos del César? O ir en contra de los decretos del César. Diciendo que hay otro rey, que es Yeshua. O sea, prácticamente, si tú confiesas con tu boca que Yeshua es tu Kyrios, tu amo, tu Señor, tú estás diciendo, este es el rey, no César. Y eso era traición y podía llevarte a la muerte. Ahora piense. Muchas veces hablamos de Cornelio, el gentil, que vino y se convirtió. Pero Cornelio, que dio un paso de fe, era un centurión, le debía lealtad al César. Y si el César se hubiera enterado que Cornelio estaba llamando a Yeshua su amo, su señor, había cometido una gran traición y él podía morir decapitado, no solo él, sino toda su familia. Ahora usted entiende lo que hizo Cornelio. No es que, solamente vino, aceptó a Jesús y ya, ahora ya su vida cambió. Él tuvo un gran precio que pagar. Si hago esto y César se entera, yo pierdo la cabeza, mi familia pierde la cabeza, todos morimos. Pero por obediencia al Señor y porque yo entiendo el mensaje, yo quiero acercarme a Él. Y Dios se le aparece un ángel. Concéntrate, se le aparece un ángel y le habla y le dice, hey, manda por Pedro y él te va a decir lo que vas a hacer. Pero muchas veces espiritualizamos tanto el mensaje que, no, Cornelio vino y así como Cornelio vino, él puede venir a tu casa y un ángel se te puede presentar y te puede hablar. Sí, pero tú estás dispuesto a morir por seguir al Mesías. En muchos de los países donde nos escuchan, hay una libre expresión, que todavía podemos profesar nuestra fe sin ningún peligro. Pero si nos dijeran, o tu Dios, o Yeshua, o la vida, ¿qué diríamos? Sea sincero, la gran mayoría de nosotros, ¿qué diríamos? Sea sincero. No, sí, póngame la espada aquí, mire, sí, aquí.
Si somos sinceros, vamos a darnos cuenta de que no creo. Yo decirle a alguien, mira, pon la espada aquí en la cabeza. No creo que lo haría. Pero hay gente que quizás sí. Pero eso es lo que Cornelio hizo. Ahora el mensaje cobra una magnitud mayor y nos reta a nosotros como creyentes, como personas, de decir, oye, muchas veces nosotros vamos a la congregación y porque un hermanito nos vio mal, o porque alguien no nos saludó, o porque aquel me criticó los zapatos, aquella me criticó el vestido, ya no quiero ir. Algo que pensar, ¿va? Vamos a regresar por aquí. Entonces ya establecimos esto, los decretos del César. Eso era cuando un padre y amo no era creyente, era un gran peligro. Así pues, los textos del primer siglo del Nuevo Testamento también encontramos en un interés correspondiente por el hogar natural, desde la prescripción de códigos de conducta para el comportamiento en hogares creyentes y no creyentes. Por ejemplo, Efesios 5 del 21 al 29 establece el orden del marido, de la esposa, del padre hacia los hijos y del amo hacia los esclavos. No, yo no quería ver esto. Colosenses, también lo hablamos la semana pasada, también establece el mismo orden. Primera de Pedro, ejemplo del Mesías como siervo, para que los creyentes que eran esclavos pudieran comportarse bien en el hogar. Hasta la preparación de los creyentes para las inevitables tensiones que existirían entre ellos y sus familias y hogares no creyentes, donde no creían. Hoy se terminó. Entonces voy a tener que regresar un poquito acá. La naturaleza del parentesco, es decir, que constituye realmente el parentesco, fue un tema frecuente de debate desde en las épocas helenísticas y romanas. El parentesco natural, consanguíneo o por matrimonio podía considerarse un vínculo definitivo o inquebrantable si faltaban componentes importantes de lo que convertía a las personas en parientes, como el compromiso con los mismos valores y formas de vida. Las esposas creyentes, los jóvenes adultos y los esclavos podían verse sometidos a fuertes presiones por parte de sus familias si el cabeza de familia era un incrédulo. Aquí lo vamos a explicar un poquito mejor. Me adelanté, pero al final estuvo bien porque ahora vamos a explicar. En algunos casos se rompían los lazos de parentesco, se apartaba de la familia al miembro desviado para preservar la reputación a los ojos del público en general. Ahora imagínense que dice que estábamos leyendo en Hechos 17 que muchas de las mujeres principales, quiere decir que eran mujeres adineradas, que tenían una posición, pero ¿qué tal si su marido no era creyente? Y era un hombre con una buena posición, un buen estatus. Usted se imagina el gran lío que se iba a armar ahí, porque el ciudadano romano tenía que mantener una buena imagen ante los demás. Y muchas veces había una desociación de, tú sigues con, ya no es parte de mi familia, porque mi reputación vale más. Acuérdense, en el primer siglo el honor era la cosa más valiosa que podía haber. Por otra parte, muchos filósofos, judíos y gentiles, estaban dispuestos a considerar la devoción como un conjunto particular de ideas y forma de vida como base suficiente para hacer a la gente pariente. Los no judíos, por ejemplo, dejaban atrás su país, su parentela y sus amigos por amor a la virtud y la religión. Oiga bien, en el primer siglo dejaban su país, su parentela, sus amigos por amor a la virtud y a creer en el Mesías. Ellos eran acogidos en una nueva familia, a saber, la comunidad judía. Esto se encuentra en las obras de Filón, Legislaciones Especiales 1.52. Las palabras de Filón se acercan asombrosamente al pensamiento de Yeshua sobre el tema, hasta la promesa de una familia de reemplazo para aquellos cuyos lazos naturales se han roto. Mateo 12, del 46 al 50 dice:
Ok, la vamos a abrir aquí. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él, al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y aquí mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Solo está diciendo, ahora, hay una nueva familia, como ya lo hablamos a la semana pasada y la antepasada, hay una nueva familia. Si tú haces la voluntad de mi Padre, ahora estamos en un mismo sentir y por lo tanto eso nos hace familiares. Y ahora yo te puedo llamar hermano. Y por eso, cuando usted va a la congregación, cuando usted iba a la iglesia, usted llega y saluda y le dice hermano. ¿Por qué? Porque tienen los mismos valores, tienen el mismo ethos y eso los hace parte de la familia. Y ahora usted le dice hermano, hermana. Si no, imagínese, en un mundo que no entiende estas cosas, como en el primer siglo, empezar a ver un montón de locos ahí, hermano, hermana, que no eran ni parientes, no tenían lazos consanguíneos, no tenían ningún parentesco familiar ni nada, y ahora de repente empiezan a salir un montón de personas llamándose hermano, hermana. Y el mundo, ¿qué pasó aquí? Es que en el ethos nuestro, en el sistema de valores y creencias, nosotros somos ahora parientes y somos hermanos. Y es por eso que ahora usted y yo le decimos hermano, hermana a la gente que está en nuestras congregaciones. ¿Ok? Mateo 19:27. A ver si lo abre aquí. Ahora lo va a abrir donde le dé la gana. Está bien. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Ve, Pedro está diciendo, lo hemos dejado todo. Yeshua les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre o madre, porque Yeshua sabía que el mensaje, como en una ocasión dijo, yo no he venido a traer la paz, sino a traer la espada. El mensaje iba a dividir hogares. Madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Voy a cerrar esta y voy a cerrar esta para que no me siga saliendo de todos lados. En tales casos, los lazos naturales de parentesco son menos definitorios para la familia que el compromiso de un modelo de vida compartido. Dado que las relaciones familiares y los lazos de parentesco eran tan poderosos y omnipresentes, estos aspectos de la vida proporcionaban un potente conjunto de metáforas para unir a personas que no estaban emparentadas por la sangre en una nueva configuración y cultivar un ethos de apoyo y formas adecuadas de relacionarse. Esto es lo que le acabo de decir hace ratito. La aplicación de funciones y la ética de la familia a personas no emparentadas se denomina parentesco ficticio. La ideología imperial romana, por ejemplo, consideraba que todo el imperio era un hogar en el que el emperador era el pater patriae o el padre de la patria, el cabeza de una familia muy extensa. Ahora están poniendo al César como el padre de la patria, la cabeza de una familia muy extensa. Interesante. Oiga bien, porque Pablo no estaba loco. Déjeme buscar aquí un versículo que se me ocurrió ahorita. César era la cabeza del imperio, ¿va? Si nosotros vemos... Aquí lo encontré. Dios mío, es que si nosotros buscamos... Ya sabía dónde estaba el versículo, pero quería estar seguro. ¿Okay? Si nosotros vamos a la Biblia... Y ahora cerré la Biblia, no tengo Biblia.
Esta. Si nosotros vamos, lo voy a volver a leer esto, ¿ok? La ideología imperial romana, por ejemplo, consideraba que todo el imperio era un hogar en el que el emperador era el pater patriare, el padre de la familia, el cabeza de una familia muy extensa. Ahora, fíjese cómo está hablando Pablo. ¿Dónde se fue la Biblia? Aquí. Si nosotros vamos a... ¿Dónde era? Colosenses. Si nosotros vamos a Colosenses, a veces le rebuscamos las cosas, le rebuscamos y tan sencillo. Colosenses 1. Vamos a leer del 13. ¿Por qué Él, Dios? Porque Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él, el Mesías, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él, en el Mesías, todas las cosas permanecen. Y Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pablo está diciendo, no es el emperador, el patriare, en la que la cabeza de una gran familia, es el Mesías, al cual Dios ha hecho la cabeza de toda la congregación. Dios le dio el poder. ¿Qué? Dice, y Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y luego creo que Primera de Corintios, vamos a explicar ese otro. Está en Corintios. Como le dije, no estaba aquí. Corintios, ok. ¿Dónde estoy? Aquí estamos. Corintios 11, si era 11. Os alabo, porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os la entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es el Mesías. Se va a establecer un orden. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza del Mesías, que es la cabeza de toda la familia, es Dios. El Mesías es la cabeza de la congregación, pero Dios es la cabeza del Mesías. Y por eso vamos a una tercera cita. Una tercera cita aquí donde dice, pero cada uno en su debido orden. Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino, el Mesías entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Él, el Mesías, es Dios, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Claro, porque Dios es la cabeza del Mesías. Y el Mesías es la cabeza de toda la creación. Vamos a regresar aquí a nuestro texto. ¿Tiene sentido, familia? Lo que yo estoy haciendo con ustedes es, le estoy dando el versículo, cómo se creía en Roma que el emperador era el pater familia, el padre de la patria. Pablo dice, no, es el Mesías, pero no se contradice, porque más adelante explica, y Dios es la cabeza del Mesías. Y más adelante, en el mismo libro de Corintios, dice, y cuando todo se haya terminado, el Mesías va a entregar el reino que se le ha entregado, el cual estaba bajo sujeción de él,
y se lo va a dar al Padre, al cual el Mesías está sujeto. La congregación, el Mesías, el Padre. Cuando el Mesías establezca el orden y haya vencido a los enemigos de este reino, ahora lo va a entregar el reino a quien se lo dio, que es su cabeza, que es el Padre. Simple y sencillo. Seguir leyendo por acá. Entonces, el Pater Familia también ocupa un lugar muy destacado en el movimiento de los creyentes del primer siglo, o cristianismo primitivo. Este libro es cristiano, así es que ahí el lenguaje no lo cambié. En el que los miembros se unen entre sí como hermanos y hermanas en virtud del hecho de haber nacido todos en una misma familia bajo un mismo Padre, que es Dios. El pasaje más conocido a este respecto es Mateo 12, del 46 al 50, que ya lo leímos. Marcos 3, del 31, que es lo mismo, y Lucas 8, 19. En el que Yeshua redefine a su propia parentela, no como los nacidos en la casa de su padre José, sino como todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es decir, todo el que haya nacido en la casa de mi Padre celestial. De hecho, muchos de sus primeros discípulos dejaron atrás a sus familias naturales. Yeshua responde a su percepción de pérdida, asegurándoles que todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirán el 100 por 1 y heredarán la vida eterna. La comunidad emergente de discípulos se convierte en esta familia centuplicada, en un cuerpo de personas unidas por la devoción a Yeshua y a su enseñanza, comprometidas a amarse, a apoyarse y a ayudarse mutuamente de forma tan completa como cualquier familia natural. Y por eso el mismo Pablo dice en el libro de los Efesios, recordar pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordar que en este tiempo estabas separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Ve? Estabas fuera del reino, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. Él nos reconcilió, porque Él mismo es nuestra paz, de quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el Mesías Yeshua mismo la piedra angular, en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tremenda mensaje, si nosotros lo entendemos desde la parte contextual y no teológica. Nos vamos a dar cuenta de que este mensaje para el primer siglo era un gran mensaje en el cual la nación o los gentiles, aquellos que venían, decían: ahora tenemos un soberano, tenemos un cabeza del reino que es más justo que el César. Y era un mensaje contracultural. El César como el pater familia, el pater patriari, versus Yeshua como la cabeza del reino, porque Dios lo puso ahí, pero Dios estaba sobre lo que le dio a Yeshua. No es difícil, familia. Si nosotros realmente entendemos la Biblia, vamos a ver que deberíamos estar sumamente agradecidos porque no teníamos pacto, no teníamos promesas, no teníamos nada. Pero a través del Mesías ahora venimos, pero no para ser un pueblo separado, sino para ser parte de la familia, porque Dios se lo prometió a Abraham. Y ese es el misterio que hablamos hace
3, 4 semanas, que se reveló ahora que los gentiles también serían parte de la promesa y de la familia de Dios, porque ellos alcanzarían esa promesa. Así es que un mensaje cortito, casi 1 hora, pero para que nosotros entendamos que la Biblia en su contexto puede decirnos más que la Biblia teológica, o leer la Biblia teológicamente. Familia, de verdad yo le animo a que si estas clases están siendo de reto para usted, es bueno. Ya es el tiempo de considerar la información, validarla. Créame, no los va a desviar de su fe. Contrario, lo va a hacer más fuerte, porque usted va a entender cómo servirle a Dios. Va a entender el mensaje correctamente y va a ser más agradecido, porque ahora se va a considerar parte de la familia de Dios. Eso quiere decir que el judío no es nuestro enemigo, el judío es nuestro hermano. Somos coherederos con ellos. Entonces, ¿por qué nosotros estamos peleando una herencia que realmente le pertenece a ellos? Ahí es donde entra la parábola del hijo pródigo. De alguna manera nosotros somos parte de ese hijo pródigo que estaba afuera despilfarrando. Pero cuando llega, ¿quién está en la casa? El hijo mayor. Está obedeciendo al padre. Está haciendo las cosas que le agradan al padre. Y aunque el hijo mayor tiene envidia, tiene coraje, porque imagínate, viene este que lo despilfarró todo y ahora le vas a dar un puesto, le vas a dar un lugar, le vas a dar, haces fiesta. Su actitud no fue correcta. Pero el padre le dijo, hey, tú has estado conmigo todo este tiempo y si no has tomado lo que has querido, ¿por qué no lo has hecho? Nosotros somos como ese hijo pródigo, que regresamos a la casa del padre donde está el hijo y deberíamos aprender del hijo. Nosotros no venimos a enseñarle al hijo, venimos a ver por qué el hijo se mantuvo y por qué el hijo sigue obediente al padre. Pero ¿qué hacemos? Nosotros queremos crear una nueva familia y ahora decirle, ustedes ya no sirven, ahora somos nosotros. No, ellos se mantuvieron firmes y se siguen manteniendo firmes. Hay que aprender de ellos. Familia, regresamos la próxima semana. Espero que de verdad que estas enseñanzas sean de bendición. No me crea a mí, valídelo, vuelva a ver el video, escriba las citas. Ahí le hice saber cada cita, cada cosa que hablamos para que usted la pueda ver. Y una de las ventajas que tenemos en Logos es que podemos tener todo este tipo de cositas a nuestro alcance y es mucho más fácil enseñar la palabra de el Todopoderoso. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Familia, Shalom, bendiciones, Shalom. Suscríbete a nuestro canal Master Chris Ministries en YouTube y en Algo Nuevo para Ti TV en Facebook. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario para que nuestro contenido tenga más alcance.